Muy bien, vamos a iniciar entonces. Les voy a compartir mi pantalla. Me avisan cuando la vean, por favor. Vamos a ver, permítanme. Ok. Muy bien, entonces me avisan cuando la vean, por favor. Ya, Muy bien. Tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que todos los movimientos corresponden a la cinemática y la cinemática es la ciencia que se encarga de estudiar los diferentes tipos de movimiento, que realmente son muchos, debido a que cada uno tiene diferentes elementos y componentes. Vamos a trabajar el primero, que es el básico, es el movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU, sus siglas, de verdad, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, continuamos. Aquí tengo un concepto, pues realmente no es como que les traiga algún concepto nuevo acerca de MRU, porque eso fue lo que trabajamos la semana pasada, diferenciando los tipos de movimiento existentes. Entonces, aquí tenemos, pues, lo básico que dice movimiento rectilíneo uniforme. Le voy a pedir de favor a Emerson que me lea, por favor, aquí. El movimiento rectilíneo uniforme MRU es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Muy bien, eso es lo que me interesa. Vean, aquí hay un aspecto muy importante. Velocidad constante. Quisiera que ustedes lo subrayaran también en su folleto. Velocidad constante y que la trayectoria es en línea recta. Por eso se llama rectilíneo. Y uniforme, obviamente, ¿verdad? Algo que es uniforme es que no cambia, es que es constante. Entonces, a eso se refiere el movimiento rectilíneo uniforme. Primero, que la velocidad es constante. Una velocidad que incluye. ¿Alguien que me quiera decir qué incluye la velocidad? el tiempo, Ajá. Aceleración, no. No, todavía no. la fuerza, creo. No. No, fuerza tampoco. Velocidad sí incluye tiempo. ¿Qué otra cosa incluye la velocidad? Distancia. Distancia, correcto. Esos son los dos elementos que incluyen la velocidad. Lo que es la distancia y el tiempo. La velocidad que obtiene un objeto para llegar, por ejemplo, podríamos poner como ejemplo, de Chimaltenango a Patsicía, es diferente a la velocidad de un camión que de una moto, ¿verdad? ¿Por qué? Obviamente ahí influyen otras cosas, ¿verdad? La moto tal vez se hace más tiempo y el camión se hace menos tiempo porque puede tener una máxima velocidad, entonces dependiendo, por ejemplo, póngase a pensar usted caminando, los ejemplos que yo daba, por ejemplo, los que viven en esta colonia, ¿cómo se llama la colonia en donde vive ustedes, Carlos y Jonathan? San A Carlos. ver, a mí. ¿Qué manda? San Carlos. Va, por ejemplo, la colonia San Carlos. Vamos a poner un ejemplo ahí, la colonia San Carlos. Usted, por ejemplo, que a Jonathan le encanta caminar y a Carlos le encanta ir en bicicleta. Entonces, la velocidad que adquiere Jonathan es diferente a la que adquiere Carlos. ¿Por qué? Porque van en móviles diferentes. Carlos va en una bicicleta y Jonathan va, obviamente, con sus pies caminando. Entonces, la velocidad puede ser que sea constante. Puede que los dos salgan del mismo punto. Obviamente, los dos salen del mismo punto porque salen de su casa y los dos llegan al mismo punto, porque los dos llegan al colegio. Pero Carlos llega primero porque el móvil de Carlos adquiere una mayor velocidad que el móvil de Jonathan, ¿verdad? Porque Carlos va en bicicleta y Jonathan va a pie. Por ejemplo, que los dos van y siempre se tardan lo mismo. Carlos se tarda, por ejemplo, 15 minutos y Jonathan se tarda 25 minutos, ¿sí? Es constante. ¿Por qué? Porque Jonathan siempre va a ir a esa misma velocidad, porque él sale temprano siempre, por ejemplo, que él sale temprano siempre de su casa.
digamos, ¿va? y que Carlos también, salen al mismo tiempo, pero uno llega primero que el otro. Entonces, ¿por qué puse este ejemplo yo? Porque yo preguntaba cuáles eran los elementos de la velocidad. Depende, para que se dé la velocidad tenemos que tener dos elementos. Tiempo, obviamente el tiempo que se tarda, y la distancia. Póngase a pensar que va usted, por ejemplo, de su casa a, por ejemplo, que usted vive ahí por el Bles, ¿sí? Por el Bles vive. Y tiene que ir a donde está Fundabien. De ahí son como creo que una cuadra, solo que una cuadra grande, ¿verdad? Entonces, se va a tardar más tiempo si usted va hasta la siguiente cuadra donde es el parque, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la distancia es mayor. Aunque lleve la misma velocidad, usted se va a tardar más. ¿Por qué? Porque la distancia es mayor. Y así sucesivamente puedo dar muchos ejemplos. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Va. Entonces, aquí tengo un ejemplo yo. Vean ustedes. Tengo un ejemplo de una motocicleta, ¿sí? Esta motocicleta, yo les decía también que es no muy raro, pero muchas veces no siempre se puede con este movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Máximo en los objetos así como móviles, como motocicleta, como un carro. ¿Por qué? Porque estos sí, dependiendo del lugar de donde se encuentren, van a tener la velocidad. Es diferente la velocidad que tiene un carro en curvas que la velocidad que tiene ese mismo carro en una recta, ¿verdad? Pero supongamos que aquí la moto va en línea recta, ¿sí? Entonces, obviamente empieza con una velocidad 0 y al correr el tiempo ya va por aquí y luego sigue por aquí. La velocidad, primero, la trayectoria es en línea recta, ¿sí? Y segundo, la velocidad es constante porque, por ejemplo, digamos que no se le apareció ningún carro ni nada. Entonces, la velocidad es constante. A eso se refiere el movimiento rectilíneo uniforme, que la velocidad es constante y la trayectoria es en línea recta. Ahora es importante que nosotros diferenciemos porque escuchaba que algunos me decían aceleración. La aceleración se aplica solo en el movimiento rectilíneo uniforme variado o también algunos le llaman acelerado. ¿Por qué? Porque incluye la aceleración. Pero puede ser de las dos formas, variado o acelerado es lo mismo. Pero aquí no estamos trabajando todavía eso. Aquí solo trabajamos 3 elementos. Los 3 elementos que trabajamos nosotros aquí son estos. Miren. Elementos importantes del MRU, del movimiento rectilíneo uniforme. Estos son los elementos que nosotros vamos a tomar en cuenta en el MRU, ¿sí? ¿Qué tengo aquí? Tengo distancia, que es lo que necesito, y tengo velocidad. Y obviamente, la unión de la distancia y el tiempo me dan lo que es la velocidad. Entonces, ustedes tienen ahí en su folleto, tienen hasta abajo donde dice elementos o que se utilizan, tienen distancia, tienen tiempo y tienen velocidad, ¿verdad que sí? Muy bien. Le voy a pedir de favor a Brandon que me lea ahí donde tienen su folleto lo que se refiere a distancia. ¿A qué se refiere con distancia? Y todos tienen que tener ahí su folleto, por favor. ¿Qué dice acerca de la distancia? Ahorita ven, se lo estoy. El espacio recorrido es igual que el desplazamiento. Muy bien. La distancia también se le conoce como desplazamiento y básicamente, ¿qué es la distancia? El espacio que se recorre. Si estamos hablando de los ejemplos de ir del Bles a Fundabien, esa es la distancia. Por ejemplo, que de Bles a Fundabien existan 500 metros, esa es la distancia, el espacio que se va a recorrer. Muy bien, pregunto, ¿hay alguna duda acerca de la distancia? ¿Estamos claros a qué se refiere la distancia? Básicamente es el espacio que se recorre. Obviamente en MRU es el espacio en línea recta, así el espacio que vamos a recorrer.
Esteban Arana, acerca del tiempo. ¿Qué dice el folleto acerca del tiempo? Tiempo. En tiempos iguales se recorren distancias iguales. Muy bien, entonces el tiempo básicamente ¿a qué se refiere? A lo que se tarda, ¿sí? No puedo volver a decir el tiempo, se refiere al tiempo, ¿verdad? Pero básicamente es eso, ¿sí? Esto se refiere al tiempo que uno se va a tardar en recorrer dicha distancia, ¿sí? Por ejemplo, para recorrer a pie, o sea, caminando de ahí donde dábamos el ejemplo, del Bles a Fundavien, yo me tardo, por ejemplo, 7 minutos, ¿sí? Ese es el tiempo, ¿sí? Lo que el móvil se va a tardar. Vayan subrayando ambos. ¿Ya subrayaron distancia, tiempo? Muy bien. Fátima, velocidad. ¿Qué dice acerca de la velocidad? La rapidez o celeridad es siempre constante y coincide con el módulo de velocidad. Muy bien. La velocidad se refiere a la rapidez. ¿Qué tan rápido voy a llegar yo de un lugar a otro? Depende de la distancia, obviamente, que se tenga. Yo puedo decir, pero yo llego más rápido, por ejemplo, al parque. Sí, pues, porque usted solo está a 1 cuadra y tal vez la otra persona está a 3 cuadras. Entonces, a eso se refiere la velocidad, la rapidez, que obviamente tiene mucho que ver con la distancia, ¿sí? Es más fácil, por ejemplo, si usted está en su casa, usted podrá decir, es más fácil que yo llegue al cuarto de mi hermano que llegue al comedor. ¿Por qué? Porque el comedor está más lejos y el cuarto de su hermano está más cerca. Entonces, la velocidad es la rapidez con la que yo voy a llegar de un punto a otro en un tiempo determinado. Entonces, por eso es que la velocidad encierra 2 cosas, al tiempo y a la distancia. Muy bien. Pregunto, hasta aquí, ¿tenemos claros esos 3 conceptos que son los que vamos a utilizar en el MRU? Sí, Miss. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien, entonces, básicamente, la distancia y el tiempo son elementos básicos, pero la velocidad es lo que tenemos que tener claro en el MRU. Es constante, la velocidad no cambia, ¿sí? A diferencia de los otros movimientos, depende de la aceleración. O sea, cuando ya se acelera es cuando la velocidad cambia totalmente. Entonces, la velocidad no cambia en MRU. Muy bien, necesito que veamos este video. Aquí nos dan unos ejemplos bien sencillos y tal vez aquí van a meter algunas fórmulas y ahorita dirán ustedes, ay, pero no hemos visto lo de las fórmulas, pero no es complicado, solo nos lo explican con 2 situaciones que pueden ocurrir para que ustedes puedan tener claros estos 2 conceptos. Perdón, estos 3 conceptos, tanto velocidad como distancia y tiempo. Les voy a compartir aquí, me avisan cuando ya lo vean, por favor. ¿Qué tanto hablando? No. ¿Ya se ¿Ya ve? lo ven? Sí. Ok. Sí, Miss. Muy bien, ahorita se los voy a poner entonces. Aquí solo nos va a hablar del MRU. Me da mucho gusto verte nuevamente. Por si no lo recuerdas, soy Galileo Galilei y en esta oportunidad he venido a enseñarte los conceptos y características del movimiento rectilíneo uniforme, o más conocido como MRU. Te recomiendo mirar las animaciones acerca de la introducción a la cinemática para que te sea mucho más fácil comprender este tema. Bien, empecemos. Te presento a mi mascota Toby. Su fruta favorita es el banano. He puesto uno en el césped para ayudarnos a entender el movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, aquí es donde me interesa que veamos. Aquí nos habla acerca de es una tortuga y nos explica de qué forma se aplica el MRU aquí. El movimiento rectilíneo uniforme. Como Toby es muy inteligente, toma el camino más corto, por lo cual su trayectoria será una línea recta. Si prestas atención, podrás observar que el tiempo que tarda en pasar de un punto a otro es de 4 segundos y la distancia entre cada punto es de 8 metros. Para conocer la distancia que tuvo en el punto B a C, basta con dividir la distancia sobre el tiempo, lo que nos da una velocidad de 2 metros por segundo. Independientemente de los puntos que elijamos, el resultado siempre va a ser el mismo, por lo que decimos que la velocidad es constante. Muy bien, aquí quisiera que nos fuéramos
Ahí en su folleto tienen donde dice velocidad, tiempo y distancia, hay unas fórmulas. ¿Sí? ¿Ya las vieron? Entonces ahí está la fórmula de la velocidad. La velocidad es igual a D partido T, o sea, distancia partido tiempo, ¿verdad que sí? ¿Así lo tienen ahí? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos trata de decir aquí, verdad? Que la tortuga va por el banano y va a una velocidad constante. Entonces, son 8 metros los que recorre la tortuga. Aquí vean, son 8 metros y lo recorre en 4 segundos, ¿sí? Entonces, al realizar la división 8 dividido 4 me da 2. Y aquí no puedo decir metro se va con metro porque no tengo. Entonces queda como metros por segundo, ¿sí? Entonces la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque no cambia la velocidad. Aquí estamos encontrando nosotros la velocidad que es 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, para resolver problemas de MRU, tengo que tener al menos 2 datos. Si me piden encontrar la velocidad, tengo que tener la distancia y el tiempo. Si me piden encontrar la distancia, tengo que tener velocidad y tiempo. Y si me piden encontrar el tiempo, tengo que tener la velocidad y la distancia. En este caso, esto que ven ustedes de la V significa velocidad. X es la distancia y T es tiempo. Esa es la fórmula. Si ustedes la tienen en la hoja más con las iniciales para que no se confundan, pero X, para que no se les olvide, también es conocido como distancia, así se le llama. Entonces aquí aplicaron la fórmula 8 dividido 4, 2 y esta sería la respuesta. Cuando ya estemos trabajando algunos ejemplos ya escritos y todo, ya les voy a enseñar cómo colocamos los datos y todo. Aquí solo es un ejemplo de cómo se van aplicando estas fórmulas. Muy bien, y aquí lo que nos está diciendo al final, que la velocidad CST significa que es constante. Muy bien, continuemos que aquí nos dan otro ejemplo. La velocidad es constante. Su aceleración es nula debido a que no se produce ningún cambio de velocidad. Toby mantiene una velocidad de 2 metros por segundo durante todo el trayecto. Se define que un movimiento es rectilíneo uniforme cuando el objeto se mueve a lo largo de una línea recta, realizando desplazamientos iguales en tiempos iguales. Es rectilíneo porque la trayectoria es una línea recta y se llama uniforme porque la velocidad es constante. Muy bien, aquí hay otros aspectos muy importantes. Esos ya los he recalcado, pero quiero que los tengan claros. Aquí dicen y explicaban que la aceleración es nula, no hay aceleración, únicamente hay 3 elementos, distancia, tiempo y la velocidad, eso sí. Recuérdense que velocidad es diferente que aceleración. La velocidad es, ahí sí que lo que recorre en una distancia en cuánto tiempo, ¿sí? Pero la aceleración ahí sí ya, como decían algunos, fuerza y todo, ya ahí uno ya entran otros elementos. Aquí nada más entra tiempo y distancia. Entonces, básicamente aquí nos dan los 3 aspectos del por qué un movimiento es rectilíneo uniforme. Y aquí lo tienen arriba. Y si quieren, tómenle ahí una captura o algo para que se les quede. Dice, realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales, ¿sí? O sea que recorre 2 metros en 1 segundo. Siempre, desplazamientos iguales en tiempos iguales. Es rectilíneo, obviamente, porque va en línea recta y es uniforme porque la velocidad es constante. Muy bien, continuamos, ya vamos a terminar con esto. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos en los que se encuentra presente el MRU. Una araña que camina a 1 centímetro por segundo sobre un alambre que forma una línea horizontal. Un avión que viaja a una velocidad crucero de 950 kilómetros por hora. Un fotón de luz que viaja a una increíble velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Espero haberte ayudado con las características del movimiento rectilíneo uniforme en la siguiente. Correcto, entonces ahí nos mostraban algunos otros ejemplos en donde se aplica. Y hay muchos ejemplos en donde se aplica MRU. Muy bien. Entonces, esto sería
lo que se refiere a la parte teórica de MRU. Obviamente ya vamos a ver unos ejemplos donde ya vengan los ejercicios, nos planteen los ejercicios y vamos a tener que utilizar las fórmulas. Muy bien, si ustedes se dieron cuenta en su folleto, tienen la segunda parte. No, este no es. Ahorita les voy a compartir su folleto. Pero tienen ahí otra parte como de un formulario, ¿ya lo vieron? Está en la segunda hoja. Aquí está. Es esto, miren. ¿Me avisan cuando se vea la hoja ahí? Ya se ve, Miss. ¿Sí? Ya, Miss. Muy bien. A mí lo que me interesa es esto que vamos a... Aquí ya no son fórmulas, aquí yo no tengo fórmulas. Bueno, sí tengo algunas fórmulas, pero lo que más tengo son cómo se van a escribir algunos elementos en los diferentes sistemas. Tengo aquí, por ejemplo, MKS, CGS y PLS. Me puedo guiar aquí porque cuando me pidan a mí velocidad, esto es, miren, velocidad. Y si me dicen en MKS, tengo que darlo en metros por segundo. Si me dicen CGS, tengo que darlo en centímetros por segundo y PLS en pies por segundos. La distancia, aquí miren, la distancia también se puede determinar. Muchas veces, por eso les digo, depende de quién esté trabajando con ustedes o qué libros estén trabajando, pero la distancia se puede representar con la letra D, con la letra E, con la letra S y muchas veces con la letra X, ¿sí? El tiempo siempre es en segundos en los tres sistemas. La aceleración es metros, por ejemplo, en MKS, metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que en la aceleración hay dos tiempos, ¿sí? Luego tenemos la gravedad, depende de cada sistema. La gravedad, por ejemplo, en MKS es 9.8 metros por segundo al cuadrado. En el otro sistema es de 980 centímetros por segundo al cuadrado. Y en el otro sistema es de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Muy bien. Cuando ya lo vayamos trabajando, pues se van a dar cuenta de cómo es que se van utilizando esto. Luego tengo aquí otros temas que pueden ver ustedes. Fuerza, peso, tensión, potencia. Pues la potencia nos la pueden dar a nosotros en watts, que es lo que utilizamos lo de la luz. También hay caballos de fuerza. No sé si alguna vez han ustedes escuchado eso de caballos de fuerza. Y luego está trabajo y energía y trabajo. Si alguno de ustedes alguna vez ha ayudado a su papá o a un su tío o a un su hermano conocido o algo, o han estado ahí cerca cuando arreglan cosas de la luz, se pueden dar cuenta de que se utilizan este lenguaje. Por ejemplo, en energía y trabajo, julios, hercios o kilopondios también se utilizan. Muy bien, entonces, básicamente, ¿qué es lo que necesito que hagan con esto? Aquí en las actividades dice, tienen que emplasticar la segunda parte del formulario. Miren, no se compliquen, no corten uno por uno, no, o si quieren, ¿verdad? Corten cada uno, pero colóquenlo en la misma hoja. Por ejemplo, si están colocándolo sobre alguna hoja o un cartoncito así durito, no vayan a hacer, por ejemplo, si ahí tienen 4 cuadritos, no vayan a hacer 4 porque cuesta mucho, ¿sí? Tener todos los 4, porque aparte tienen que tener su formulario de MRU, etcétera. Entonces, córtenlos y los mismos los colocan en la misma hoja, ¿sí? Porque si no, ay, ¿cuál era aquí? ¿Cuál era aquí? No. Al igual que la anterior donde va todo lo de distancia, perdón, longitud, masa, peso y todo eso, también todo es en la misma hoja, ¿sí? O sea que sí podrían cortar cada uno, pero colocarlo en el mismo. No vayan, para no tener un montón, porque si no se van a confundir. Solo son 2 tablitas las que tienen que tener. La que les di la vez pasada, o sea, toda tiene que estar en una, y esta que les estoy dando. Y por último, ahí tienen una actividad. Andy, ¿me haces el favor de leer la actividad? En las actividades dice el número 2, ¿qué dice?
Después de donde dice emplasticar el formulario, lo de abajo. Andy. A ver, le voy a pedir favor a Bianca. Bianca, ¿me lees ahí abajito donde está la otra actividad que dice? Investiga y explica en clase de forma gráfica. Puede ser una presentación, una situación en donde se aplica el MRU. Muy bien, entonces esta es tarea. Tienen que investigar ustedes alguna otra situación, que no sea la moto, por favor, puede ser cualquier otra. Ustedes tienen que explicar, van a tener cada uno, si mucho, unos 40 segundos para que expliquen de forma gráfica una situación en donde se aplica MRU. Sean creativos, por favor, no va a decir, me hice un camión en carretera, así en una carretera recta, porque eso ya lo dije. Pónganse a pensar en qué otras situaciones observen ustedes su alrededor y todo. Otra situación en donde se pueda aplicar MRU. Lo pueden hacer por una presentación. Puede ser una sola diapositiva si quieren o dos máximo. Yo el día lunes, básicamente la clase es para eso, para que cada uno de ustedes pueda, por favor, explicar la situación en MRU, ¿sí? MRU en donde se aplique, ¿sí? Alguna situación real. Entonces sean creativos. Si ustedes pero lo que sí no voy a permitir es que solo me lo digan Miss y en ese momento. No, tienen que prepararlo. Si lo van a hacer de forma gráfica, o sea, así de que van a hacer una su presentación, pueden hacer una en Canva, así solo de una, y ustedes mismos comparten su pantalla en ese ratito. Puede ser igual desde el teléfono y la explican únicamente, ¿sí? Si no quieren hacer presentación y Miss, es que yo quiero traer realmente, por ejemplo, tengo un juguete y pues lo pueden hacer. Sean creativos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar cabal a las 10:15, 9:15, 10:15, perdón, el día viernes para que cada uno pueda pasar. Todos tienen que pasar ese día. Por eso les digo, no es una gran explicación o exposición que tienen que hacer, es algo corto. Bien, no sé si hay duda con eso. No, Miss. ¿Está claro? Sí, Miss. Muy bien, entonces vayan pensando. Yo voy a poner una ruleta ese día y a la ruleta que le toque va a pasar, ¿sí? No es como que va a decir por claves o por no. Ahí decide la ruleta, ¿estamos? Entonces, por favor, para que preparen eso. Puede ser así que ustedes lo pongan así gráfico o que pongan ustedes, ¿cómo se llama? La presentación en su teléfono o si están en la compu, pueden compartir la pantalla en ese momento y lo tienen que explicar. MRU, no vayan a añadir aceleración porque ahí no va. Bueno, entonces con eso vamos a terminar, chicos, la clase del día de hoy. Únicamente sería eso. Viernes, ¿estamos? Bueno, Miss. Bye, chicos, se cuidan. Dios los bendiga. Adiós, Miss. Dios mío. Adiós.